¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué estás viendo este video ahora mismo? Tal vez acabas de elegirlo en YouTube o quizá apareció sugerido y simplemente diste clic. Pero ¿realmente tomaste tú esta decisión? Cada día tomamos cientos de decisiones que aparentemente son triviales. ¿Qué serie ver en Netflix? ¿A qué foto darle like en Instagram? ¿Qué comida pedir en una aplicación? Y creemos que somos libres de elegir. Sin embargo, ¿cuánto control real tenemos sobre estas decisiones? Este es el dilema del libre albedrío, una pregunta que la humanidad se ha hecho durante siglos. ¿Somos dueños auténticos de nuestras acciones o estamos condicionados por fuerzas inconscientes, culturales o incluso tecnológicas que ni siquiera reconocemos? En este video vamos a explorar juntos la frontera entre la aparente libertad de nuestras decisiones y los múltiples condicionamientos que las influencian, porque quizá descubrir quién está tomando realmente las decisiones en nuestra vida puede sorprenderte más de lo que te imaginas. Para entender realmente el dilema del libre albedrío, debemos preguntarnos primero qué significa exactamente esta idea. De manera sencilla, el libre albedrío se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos para elegir de manera consciente y autónoma nuestras acciones y decisiones, asumiendo plena responsabilidad moral sobre ellas. Ya desde la antigüedad, filósofos como Platón y Aristóteles afirmaban que somos responsables de nuestras acciones, precisamente porque tenemos la capacidad racional de distinguir entre el bien y el mal. Para Aristóteles, por ejemplo, actuar con libertad significa actuar según la razón, siendo conscientes de las consecuencias morales de nuestros actos. Así, el libre albedrío, desde sus inicios, es inseparable de la idea de responsabilidad moral. Siglos después, Immanuel Kant profundizó esta idea al señalar que la libertad no es solo una capacidad, sino un fundamento esencial de toda ética. Para Kant, solo somos realmente libres si podemos ser responsables de nuestros actos. Según él, actuar éticamente implica elegir guiados únicamente por el deber racional, sin ceder a presiones externas ni a impulsos egoístas. Así, desde Kant, ser libre es elegir conscientemente, siguiendo nuestra razón y nuestra conciencia moral. Sin embargo, esta visión ideal del libre albedrío se complica con las aportaciones polémicas de Sigmund Freud. A principios del siglo XX, Freud cuestiona profundamente nuestra capacidad de elección consciente, introduciendo el concepto revolucionario de el inconsciente. Freud sostiene que nuestra mente está dividida en tres instancias básicas: el ello, el yo y el superyo. El ello, según Freud, es la parte más primitiva de nuestra mente. Es completamente inconsciente y funciona guiada por impulsos instintivos como el deseo, el placer y la agresividad, sin tener en cuenta la razón o la moral. Por otro lado, el superyo representa las normas sociales, éticas y morales interiorizadas desde la infancia. Finalmente, el yo es la parte consciente que intenta equilibrar estas dos fuerzas en tensión constante. Piensa en personajes como Tyler Durden del Club de la Pelea o el Joker interpretado por Joaquín Phoenix. Personajes que aparentemente toman decisiones irracionales, impulsivas o incluso destructivas. Freud diría que estos personajes actúan guiados principalmente por el ello, por impulsos inconscientes tan profundos que apenas pueden controlarlos conscientemente. Este planteamiento freudiano nos lleva a una pregunta incómoda y esencial: si realmente estamos dominados, o al menos en parte, por fuerzas inconscientes que no podemos controlar del todo. ¿Hasta qué punto podemos decir que nuestras decisiones son realmente libres? La visión de Freud sacude nuestras certezas, mostrándonos que quizás no somos tan dueños de nosotros mismos como pensamos. Según esta perspectiva, muchas de nuestras acciones diarias podrían estar condicionadas por deseos, miedos, prejuicios o impulsos que nunca hemos llegado a reconocer conscientemente. Así que frente a esta provocadora idea, debemos seguir preguntándonos seriamente: ¿podemos seguir sosteniendo que el libre albedrío es absoluto? ¿O tal vez nuestra capacidad de elección sea más limitada y condicionada de lo que queremos admitir? Como veremos más adelante en este video, estas cuestiones no son solo un debate filosófico abstracto, sino que tienen implicaciones muy concretas en nuestras vidas, en nuestras sociedades y en la forma en que construimos nuestra identidad. Y quizá estés pensando que la ciencia puede aclarar si somos libres o no en nuestras decisiones. Sin embargo, cuando la ciencia entra en escena, lejos de simplificar el dilema, lo vuelve todavía más intrigante. En la década de 1980, un neurocientífico llamado Benjamin Libet realizó un experimento sorprendente. Le pidió a voluntarios que movieran un dedo mientras observaban un reloj. Su tarea era sencilla: registrar el momento exacto en que decidían moverlo. Lo curioso vino después. Mediante sensores que medían la actividad cerebral, Libet descubrió que el cerebro de los participantes mostraba actividad que anticipaba la decisión consciente de mover el dedo, hasta medio segundo antes de que ellos fueran conscientes de haber decidido hacerlo. Esto significa que aunque las personas sentían que tomaban una decisión consciente en tiempo real, sus cerebros ya se habían decidido antes de que tuvieran conciencia de ello.
Este resultado sacudió profundamente el debate sobre el libre albedrío, haciendo que muchos se preguntaran si realmente decidimos algo conscientemente o si más bien nuestro cerebro lo hace por nosotros. Nuestra mente consciente simplemente lo interpreta después como si fuera su propia elección. Este cuestionamiento va todavía más lejos cuando exploramos cómo tomamos decisiones en la vida cotidiana. El psicólogo Daniel Kahneman, ganador del premio Nobel, investigó cómo funciona nuestro pensamiento y cómo tomamos decisiones. Según Kahneman, tenemos dos sistemas básicos para decidir: uno rápido, automático e intuitivo, y otro lento, lógico y racional. La mayoría de las decisiones cotidianas, desde qué comer hasta qué comprar, las tomamos con el sistema rápido, casi sin pensarla. Este sistema es muy eficiente, pero también es vulnerable a sesgos cognitivos, errores sistemáticos que cometemos sin darnos cuenta, influenciados por factores como las emociones, prejuicios y el contexto social, o incluso la manipulación externa. Por ejemplo, ¿has comprado algo impulsivamente solo porque parecía una oportunidad imperdible? ¿Has tomado decisiones apresuradas por miedo a perder algo? Es probable que en estos momentos tu mente haya sido víctima de algún sesgo cognitivo. Esto implica que aunque sintamos que elegimos libremente, muchas de nuestras decisiones están en realidad condicionadas por mecanismos automáticos que ni siquiera conocemos bien. Todo esto nos lleva a preguntarnos directamente y con honestidad: ¿qué tan libres son en realidad las decisiones que tomas cada día? ¿Crees que tus elecciones son tuyas por completo o que en buena medida son el resultado de procesos automáticos inconscientes y condicionados por factores que escapan a tu control? La respuesta quizá no sea sencilla, pero seguir cuestionándonos es esencial si queremos entender mejor quiénes somos y cómo podemos recuperar algo del control que quizá, sin darnos cuenta, hemos cedido. Para comprender plenamente por qué quizá no somos tan libres como pensamos, deberíamos mirar más allá de nuestro cerebro y de nuestra psicología individual. Es necesario analizar cómo la sociedad, la historia y el poder influyen profundamente en nuestras decisiones cotidianas. A lo largo de la historia humana, siempre han existido estructuras que buscan controlar y dirigir el comportamiento de las personas, desde la esclavitud del mundo antiguo, pasando por el feudalismo medieval hasta los grandes totalitarismos del siglo XX. El control social ha sido ejercido a menudo por medio de la fuerza explícita, el miedo o la represión directa. Sin embargo, en la sociedad contemporánea este control ha tomado formas más sutiles, pero igualmente efectivas. A principios del siglo XX, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, utilizó las teorías del psicoanálisis para inventar técnicas modernas de publicidad y propaganda. Bernays entendió que manipulando los deseos inconscientes de las personas podía influir masivamente en sus decisiones de consumo, desde lo que compran hasta lo que creen. Bernays demostró algo inquietante: que las masas pueden ser dirigidas no mediante violencia directa, sino a través de deseos, sueños y emociones. Cuando compras un producto, votas por alguien o sigues una tendencia, ¿es realmente tu elección o estás respondiendo a estímulos diseñados específicamente para controlar tu comportamiento? Esta perspectiva cobra aún más fuerza al analizar las ideas del filósofo francés Michel Foucault. Foucault planteó que vivimos en sociedades donde el poder no solo reprime, sino que también construye y moldea quiénes somos. Utilizó como metáfora el panóptico, una prisión diseñada para que los presos se sientan siempre vigilados, aunque nadie los esté observando realmente. Según Foucault, nuestra sociedad actual funciona de forma similar. Estamos siempre bajo una vigilancia sutil, constante, desde cámaras en las calles hasta los algoritmos de nuestros dispositivos móviles. Piensa en un momento: cada vez que utilizas las redes sociales, cada clic, cada like, cada búsqueda que realizas en internet genera información que moldea lo que ves, lo que piensas. Los algoritmos determinan qué noticias leerás, qué opiniones conocerás, qué productos comprarás. Esto nos lleva a la cuestión fundamental: ¿eres realmente tú o es una subjetividad cuidadosamente construida por la sociedad y la tecnología? Pero este control no solo es tecnológico, también es ideológico y cultural. Aquí es esencial recordar al filósofo italiano Antonio Gramsci, quien introdujo el concepto de hegemonía para explicar cómo las clases dominantes no solo gobiernan mediante la fuerza, sino principalmente a través de la cultura, las ideas y las creencias. Según Gramsci, estos grupos de poder logran que aceptemos sus intereses como propios, naturalizando su visión del mundo. De esta manera, terminamos defendiendo valores e ideas que quizá no benefician a nuestros intereses personales, sino a los intereses de quienes ejercen el control económico, político y cultural. Cuando eliges ropa según una moda específica, consumes un producto por su popularidad o asumes opiniones políticas transmitidas por los medios, pregúntate: ¿quién se beneficia realmente con esta decisión? ¿Tú? ¿O quienes han definido cuáles son las opciones disponibles? Este cuestionamiento nos lleva directamente a la pregunta esencial: ¿a quién beneficia lo que consideras tu libre decisión?
¿A ti mismo o a quienes controlan el poder económico, político e ideológico? Reconocer estas influencias no significa abandonar toda idea de libertad, sino empezar a cuestionar críticamente nuestras decisiones, recuperando una parte de la libertad que quizá hemos cedido sin darnos cuenta. Este ejercicio de conciencia es el primer paso para entender cómo podemos poco a poco reclamar un espacio propio, auténticamente libre. Quizá pienses que estos dilemas filosóficos y psicológicos sobre el libre albedrío están muy lejos de tu vida diaria, pero la realidad es que hoy en día están más presente que nunca. Basta con echar una mirada rápida a las noticias recientes para ver cómo las decisiones de millones de personas han sido manipuladas a través de medios sutiles, pero profundamente efectivos. Uno de los casos más impactantes recientemente, bueno, hace algunos años, fue el escándalo de Cambridge Analytica, una empresa que recolectó ilegalmente datos personales de usuarios de Facebook para influir directamente en elecciones políticas como la campaña presidencial de Estados Unidos del 2016 o el referéndum del Brexit en el Reino Unido. Millones de personas recibieron mensajes personalizados diseñados específicamente para explotar sus miedos, deseos y prejuicios más profundos, condicionando así su voto sin que se dieran cuenta. Este caso mostró claramente cómo nuestras decisiones aparentemente libres pueden estar profundamente manipuladas por aquellos que tienen acceso a nuestros datos personales. La inteligencia artificial y los algoritmos desempeñan hoy un papel fundamental en esta manipulación sutil pero efectiva. Plataformas como TikTok, Instagram o el mismo YouTube aprenden constantemente sobre ti, tus gustos, tus preferencias. Cada video que ves, cada publicación con la que interactúas es registrada, analizada para mostrarte contenidos que mantengan tu atención, influyan en tus decisiones o incluso moldeen tu forma de ver el mundo. ¿Te has preguntado por qué a veces parece que estas plataformas saben exactamente lo que quieres ver o comprar, incluso antes de que sepas tú mismo? Los algoritmos predicen nuestras decisiones condicionando estrechamente el marco de lo que creemos elegir libremente. Este tipo de condicionamiento no solo ocurre en redes sociales, sino también en situaciones excepcionales como la pandemia. Durante esta crisis global, muchas decisiones que parecían personales estuvieron profundamente condicionadas por el miedo. Las noticias alarmistas, las estrategias políticas, la forma en la que consumíamos información, elegíamos qué creer y cómo actuar, fue moldeado por medios de comunicación, gobierno e incluso teorías conspirativas. Millones de personas tomaron decisiones sobre la salud, su trabajo, su vida cotidiana, influenciadas directamente por el temor a lo desconocido. A menudo amplificado todo esto por noticias y mensajes políticos contradictorios. Ese evento nos mostró claramente cómo bajo ciertas circunstancias nuestras decisiones pueden dejar de ser totalmente nuestras y convertirse en reacciones condicionadas por factores externos que apenas controlamos. Entonces, vale la pena detenerse un momento y pensar con sinceridad hasta qué punto tus decisiones son realmente libres. ¿Qué tan seguro puedes estar de que lo que eliges diariamente no está siendo influenciado por intereses, miedos o algoritmos que escapan a tu control consciente? Reconocer cómo operan estos mecanismos en nuestra vida cotidiana es clave para empezar a recuperar poco a poco una parte de esa libertad que quizá ni siquiera sabíamos que habíamos perdido. Luego de cuestionar hasta qué punto nuestras decisiones son realmente libres, aparece inevitablemente otro dilema importante: la cuestión ética de la responsabilidad. Porque si aceptamos que muchas de nuestras acciones están condicionadas por fuerzas inconscientes, sociales o tecnológicas, ¿qué implica esto para la forma en la que juzgamos moralmente nuestras acciones y las de los demás? Imagina por un momento la siguiente situación. Un tranvía avanza descontrolado hacia 5 personas que están atadas a la vía. Tú tienes la posibilidad de accionar una palanca que desvía el tranvía hacia una vía secundaria, pero ahí también hay una persona atada. ¿Qué harías? ¿Moverías la palanca sacrificando una vida para salvar 5 o no harías nada, dejando que el tranvía siga su curso? Este es el conocido problema del tranvía, un experimento mental que pone en evidencia cuán complejas son las decisiones éticas y cómo nuestras acciones conllevan responsabilidades morales profundas. Pero ahora, a la luz de todo lo que hemos discutido, este dilema adquiere una nueva dimensión. Si nuestras decisiones están parcialmente condicionadas, ¿es justo responsabilizarnos plenamente de ellas? Este cuestionamiento no es trivial, ya que tiene implicaciones legales, sociales importantes. Por ejemplo, cuando alguien comete un delito impulsado por factores psicológicos profundos o influenciados por presiones sociales, ¿hasta qué punto esta persona es completamente responsable de sus actos? Nuestra sociedad se basa en la idea de que somos plenamente responsables de lo que hacemos, pero si el libre albedrío está limitado, quizá deberíamos reconsiderar cómo entendemos la culpa y la responsabilidad. Esto no significa justificar cualquier acto, sino entender que justificar moralmente a alguien requiere reconocer todos los condicionantes detrás de cada decisión. Quizás sea el momento de preguntarnos, ¿necesitamos redefinir qué significa ser culpable o inocente?
responsable o víctima? ¿Podría una comprensión más profunda de nuestros condicionamientos ayudar a construir una sociedad más justa y empática? No hay respuestas fáciles, pero cuestionarnos esto es indispensable para entender mejor quiénes somos, cómo juzgamos a los demás y cómo podemos enfrentar de manera más humana y justa las decisiones que tomamos día a día. Ahora que hemos explorado juntos estos dilemas sobre la libertad y la responsabilidad, quiero invitarte a participar en una pequeña dinámica interactiva para poner a prueba cómo tomas decisiones en situaciones reales. Te presentaré 3 escenarios muy comunes y me gustaría que respondas mentalmente o aún mejor que escribas en los comentarios qué harías en cada caso. Primer escenario, imagina que entras a una tienda y ves un producto que normalmente no comprarías, pero justo hoy está en descuento con un cartel enorme que dice oferta limitada. Sientes el impulso inmediato de comprarlo, porque es una oportunidad única. ¿Lo compras o resiste la tentación? Si decides comprarlo, piensa un momento. ¿Realmente fue una decisión libre o fue influenciada por la sensación artificial de urgencia creada por la publicidad? Segundo escenario. Estás en una reunión con amigos y todos empiezan a hablar mal de alguien que no está presente, incluso inventando cosas. No estás de acuerdo con todo lo que dicen, pero tampoco quieres quedar mal ante el grupo. ¿Participas en la conversación? ¿Guardas silencio o te atreves a defender a esta persona? Piensa ahora, ¿qué influye más en tu decisión? ¿Tu sentido personal de bien o mal o la presión social y el miedo al rechazo? Tercer escenario. Mientras navegas por redes sociales, aparece un video corto con una noticia impactante sobre una figura política importante. El video genera mucha emoción y lo compartes rápidamente con tus contactos sin comprobar la información antes. Después descubres que era falso. ¿Te ha pasado algo así? En este caso, pregúntate, ¿qué pesó más en tu decisión? ¿Tu juicio crítico o la emoción generada por un contenido diseñado para volverse viral? Estos escenarios aparentemente triviales nos revelan algo esencial sobre cómo decidimos día a día. Nuestras decisiones cotidianas suelen estar condicionadas por emociones inmediatas, presiones sociales y estrategias cuidadosamente diseñadas para influirnos. Comprender cómo funcionan estos factores es el primer paso para recuperar nuestra capacidad real de decisión. Porque aunque quizá nunca eliminemos por completo estas influencias, reconocerlas pueden ayudarnos a tomar decisiones más conscientes, auténticas y verdaderamente nuestras. Te invito ahora a comentar cómo reaccionaste en estas situaciones y qué factores crees que condicionan más tus decisiones. Tal vez nunca logremos una libertad absoluta, pero reconocer y entender las influencias inconscientes, sociales y tecnológicas es el primer paso para recuperar algo esencial, la capacidad de decidir con conciencia plena. Por eso te invito a reflexionar sobre estas preguntas finales. ¿Podemos realmente recuperar una parte de esa libertad que hemos perdido sin darnos cuenta? Y si es así, ¿qué debemos hacer frente a las fuerzas que nos condicionan? La reflexión no termina aquí, continúa contigo, en tu casa. Cada vez que tomes una decisión, recuerda, cuanto más consciente seas de las influencias externas e internas, más cerca estarás de tomar decisiones auténticamente tuyas. Gracias por acompañarme hasta aquí en esta reflexión sobre la libertad, las decisiones que tomamos y todo lo que las influye. Espero sinceramente que este video haya despertado tu curiosidad y te haya llevado a cuestionar un poco más de tu día a día. Ahora me encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué piensas sobre el libre albedrío después de todo lo que hemos explorado? ¿Has tenido experiencias personales que confirmen o cuestionen lo visto en este video? Escríbeme en los comentarios tus reflexiones, preguntas o cualquier tema relacionado que te gustaría que abordara en el próximo video del canal. Recuerda que este espacio está en construcción y lo hacemos juntos, y pues los temas que más interesan a la comunidad serán los que se explorarán en el próximo video. No olvides suscribirte, darle a la campanita, compartir este video con otras personas que crees que le puedan interesar. Pues nos vemos pronto con más contenido sobre filosofía, historia, estos temas, y pues nada. Esto ha sido Perracultura, mi nombre es Julián López y espero que te encuentres muy bien. Un saludote.